Bien, muy buenas tardes con todos. Soy Alonso Melgarejo, quien será el presentador en esta pequeña conferencia que tendremos el día de hoy. Siendo la hora, ya vamos a comenzar. Antes de empezar, por favor, si en cualquier momento ustedes tuvieran alguna duda de lo que les voy a mostrar, eh, pueden utilizar el chat. Aquí yo tengo una segunda pantalla para ver en vivo las consultas que ustedes tengan. Así que siéntanse libres de preguntar en cualquier momento dejando un mensaje por el chat. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre programación en entornos de Big Data. Por supuesto, en los 45 minutos que tenemos va a ser imposible ver todo este gran mundo de lo que es la programación. Si hablásemos solo del término de Big Data, pues esto engloba muchísimas cosas. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en los componentes de programación, en particular en uno conocido como Spark, el cual es el motor de procesamiento más utilizado en el mundo del Big Data. También deben de saber que una cosa es el motor de procesamiento y otra cosa es el lenguaje con el que usamos este motor. Antiguamente, les hablo de hace 10 años, cuando uno quería programar en un entorno de Big Data, tenía que utilizar algún lenguaje tipo Java. La gran mayoría de tecnologías de Big Data están hechas sobre Java, porque Java es el lenguaje ideal para aprovechar el 100% de recursos computacionales. La infraestructura de entornos de Big Data es muy grande. Estamos hablando de cientos de gigas de memoria RAM. Python, por ejemplo, es pésimo para la gestión de memoria RAM. Solo puede aprovechar a lo más un 75%. Entonces, ¿qué decía todo el mundo? Vamos a programar todo esto en Java. Pero Java tiene una gran falencia, tiene una sintaxis muy compleja. Por ejemplo, Python es mucho mejor para hacer temas de minería de datos o temas más avanzados como deep learning o inteligencia artificial. El problema es que tiene carencias, entonces no es que exista un lenguaje de programación ideal. Spark se dio cuenta de esto y dijo, ¿y qué les parece si habilitamos APIs para que tú elijas tu lenguaje de programación favorito y ya el motor estará hecho en Scala, en Java o quién sabe en qué? ¿No? El lenguaje solamente envía la instrucción y el motor ya ejecuta realmente la instrucción. De esa manera desacoplas el lenguaje del motor de procesamiento y esto abre muchos beneficios. Primero voy a presentarme. Realmente hay muchos temas que les quiero mencionar. También les voy a mostrar algo de código. El código se los van a llegar a hacer el día de mañana para que puedan repasar aquellos que ya saben algo de programación. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Alonso Melgarejo. Ya cuento con más de 11 años de experiencia empresarial en el mundo de las tecnologías de información. De estos 11 años, 8 de estos años me he dedicado exclusivamente a ver los temas de Big Data, Cloud Computing y Machine Learning. El día de hoy, sobre todo, vamos a hablar de estos dos términos. Actualmente es muy difícil encontrar empresas que hagan temas de Big Data on-premise, es decir, con infraestructura que vive en sus oficinas. Generalmente tienen arquitecturas híbridas, una parte en la nube y otra parte en on-premise. Hay que tener estrategias de agnosticidad al momento de programar. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que el día de hoy tú empiezas a trabajar en una empresa y te haces un desarrollador senior en Spark y tienes 5 años de experiencia en Spark, pero has estado trabajando sobre Azure y te dan una buena oferta laboral para que sigas viendo temas de Spark, pero ahora los vas a trabajar en AWS. Entonces, realmente si los servidores viven en Azure o en AWS o en GCP o en Huawei Cloud, eso debería ser agnóstico, al final es la infraestructura. Por lo tanto, el código debe de funcionar igual de bien en el entorno de Azure o en el de AWS o en el de GCP. Este concepto se le conoce como la agnosticidad de programación. Les adelanto que es imposible alcanzar un 100% de agnosticidad. Es decir, que si tú tienes tu script sobre Azure y quieres llevar ese proceso para que también funcione en AWS, como mínimo van a tener que cambiar un 10% de su codificación. Eso sí, programamos con patrones de diseño, como lo vamos a ver el día de hoy. Pero si no programamos con patrones de diseño, probablemente vas a tener que hacer un gran cambio en tu código, es decir, recodificar toda la lógica de negocio. Por lo tanto, toda tu experiencia ganada en Azure no podrías aprovecharla en AWS o en GCP. Entonces, nunca hay que basarnos en patrones que dependan de una nube en particular. También les adelanto que veremos lo que todas las nubes dicen, ¿no? Te dicen, yo soy el mejor proveedor de nube y tengo la API más completa. Eso, para efectos prácticos, es tema de marketing. Realmente, al final, lo que queremos es un motor que sea estable y que funcione. Así que hay que tener estándares que sean multi-cloud.
Hace muchos años se hablaban de los estándares on-premise, luego pasamos a los estándares cloud, luego pasamos a los estándares híbridos, que mezclaban una parte on-premise y una parte cloud. Actualmente, aquí en Latinoamérica, hacemos muchos de estos tipos de desarrollos. El problema de los esquemas híbridos es que solamente se enfocan en una nube. Mezclamos on-premise con Azure o mezclamos on-premise con AWS. Pero en la vida real, mientras más proyectos de Big Data se desarrollen en la empresa, por ejemplo, marketing va a utilizar Azure, recursos humanos va a utilizar AWS, otra área de la empresa u otra sucursal va a utilizar otra tecnología cloud. Entonces eso hace que los desarrolladores tengan que estar moviéndose entre tecnologías nube y dificulta aún más el trabajo. Actualmente en el mundo, la tendencia son los esquemas HMC. ¿Esto qué significa? Hybrid Multicloud. Eso quiere decir que podemos combinar ejecución on-premise dentro de la oficina con Azure, con AWS, con GCP o con los tres a la vez. Esto es tendencia en el mundo. Aquí en Latinoamérica no hay ninguna empresa que formalmente tenga una estrategia de desarrollo de este tipo. Al día de hoy, al ser todavía tendencia, bueno, no pasa nada. Pero dentro de 5 años, probablemente muchas empresas van a tener que incluir estos esquemas híbridos multicloud dentro de su estrategia de gobierno de datos. ¿Y eso qué significa? Que van a tener que tener un equipo de desarrolladores capaz de programar en este tipo de entornos. Entonces, vean que cada vez aparentemente hay más complejidad para los desarrolladores que utilizamos estas herramientas de Big Data. Pero si nos basamos en estándares y patrones de diseño, nuestros desarrollos van a ser más fáciles. La agnosticidad al 100% es imposible, pero tocará hacer ya cambios pequeñitos, un 10%. El día de hoy van a ver que esos cambios generalmente en los scripts van en la parte input y en la parte output, y la parte del procesamiento es completamente agnóstica. Digamos que esto es mi día a día. Todo lo que les he explicado es básicamente lo que yo veo en el día a día. Por supuesto, no solo con Spark, sino también hay muchísimas otras herramientas del ecosistema de Big Data. En la parte académica me dedico mucho a la investigación de temas de computación cuántica. Lo más probable es que de aquí a 10 o 15 años los cores de Big Data sean sacados de la empresa y sean reemplazados por cores basados en tecnologías cuánticas. Ya existen núcleos cuánticos estables, incluso ustedes pueden hacer pruebas con ellos desde la nube, tienen acceso a estos núcleos cuánticos o emuladores. El problema es que todavía no se pueden hacer cosas complejas con ellos, cosas digamos muy básicas. Llevarlos a una empresa en este momento sería interesante para laboratorios, pero no para efectos de entornos productivos. Así que si quieren dedicarse al mundo de la investigación, pueden ir por esa rama, que hay otros patrones de diseños muy interesantes. Ahora vamos a entrar directamente al tema, ya que creo que ya estamos conectados todas las personas. Otro punto importante, si en algún momento tienes que retirarte, no hay ningún problema. Todo esto está siendo grabado y el día de mañana les van a hacer llegar la grabación junto con los materiales que vamos a ver, así que no deberías preocuparte por tu calendario. Vamos a revisar 6 puntos en esta hora que tenemos. Por favor, si tuvieran cualquier consulta para los que recién se han conectado, pueden dejarlas por el chat. Acá tengo la segunda pantalla para ayudarles. Respecto a lo que veremos el día de hoy, primero vamos a entender exactamente qué implica usar motores de procesamiento. Spark es el motor bandera, existen otros, pero actualmente se recomienda que el núcleo de procesamiento de un entorno Big Data sea Spark. Luego, habíamos dicho que la ventaja de programar sobre Spark es que te permite usar muchos lenguajes de programación. En general, puedes usar tu lenguaje de programación favorito. Clásicamente están Scala, Python, R o SQL, pero la pregunta es, ¿con cuál de ellos yo debería trabajar? Esto, por supuesto, depende del contexto. No existe un lenguaje de programación que sea el mejor en todos los términos. En algunas ocasiones te va a convenir Scala, en otras Python, en otras R y en otras SQL. Hay que saber cuándo usar el lenguaje correcto. Ok, ya podemos programar. Luego de que aprendamos a programar, ¿qué es lo que sigue? Y la infraestructura, deben de saber que las tecnologías de Big Data viven en clústeres de servidores. Vamos a tener servidores de mucha potencia computacional. Hay 2 maneras de hacer un despliegue de servidores. Pues simplemente contactamos a un proveedor y que nos traigan los servidores a las oficinas y hacemos el despliegue en algún lugar de las oficinas de la empresa. Esto es costoso. Una manera más práctica es alquilar esos servidores en nube. Los 3 proveedores más grandes que existen en la nube son AWS de Amazon, GCP de Google
y Azure de Microsoft. Ahora la pregunta es, ¿cuál de ellos me conviene? Ya les adelanté que realmente no es que haya uno mejor que otro, hay que saber cuándo usar cada tipo de infraestructura. Aquí hay una consulta. ¿Por qué se suele decir que Scala es más robusto para Spark? He escuchado eso más de una vez. Es correcto. Ahí la respuesta tiene dos partes. En primer lugar, Spark está programado en Scala. Por lo tanto, hay características que se pueden aprovechar con Spark únicamente como Scala. Una de ellas es la compactación de memoria RAM, cosa que no pueden hacer los otros lenguajes de programación. Esto tiene efectos de ganancia en procesamiento, en tiempos de procesamiento, si estamos, por ejemplo, haciendo procesos de tiempo real. Por eso es que Scala se recomienda mucho para la parte de real time, porque podemos compactar la memoria y ganamos un par de segundos, pero un par de segundos en tiempo real sí se siente, cosa que en un batch no. De eso vamos a hablar también en unos momentos cuando veamos la codificación. Sí, sigo molesta. Y ahora, digamos que, ok, ya hemos desplegado la infraestructura y ya tenemos un clúster de servidores para trabajar con 10 o 20 servidores o los que sean necesarios. Pero ¿cuál es el problema? Generalmente los entornos en nube tienen ahí tienes tu entorno en nube, te dan un notebook para desarrollar, ahí está tu código, le das control enter, se ejecuta y tienes tu output. Pero lo que tú quieres es automatizar la ejecución de este código, colocarlo en algún empaquetado, compilarlo y desplegarlo para que ya lo puedas incluir en la malla de procesos de la empresa, ¿no? Digamos, por ejemplo, el primer paso es dejar algo en una tabla de Oracle. El segundo paso es extraer esa tabla de Oracle con Spark y procesarlo. El tercer paso es guardar la resultante que bote Spark en una base de datos MySQL. Clásicamente eso se hace enmallando procesos. Hay que poner como parte de proceso el compilado del código en Spark. Entonces, ¿cómo compilamos y cómo lo colocamos en la malla de procesos? Generalmente para eso tenemos Maven como gestor de librerías para empaquetar y encapsular el código. Pero es más fácil hacer todo esto desde una interfaz gráfica, así que tenemos IDEs de desarrollo como IDEA. En síntesis, podemos colocar nuestros códigos en IDEA y luego empaquetarlos en Maven para distribuirlos y poder ejecutarlos en la malla de proceso. Vamos a ver también un ejemplo de eso para entenderlo mejor. Aquí hay otra consulta. Buen día. ¿Cloudera tiene parte de cloud? ¿Es mejor que las otras nubes o depende del negocio de la elección de la nube? Esa también es otra pregunta importante. El día de hoy vamos a ver un servicio conocido como Databricks, ya que es gratuito y fácil de desplegar, pero existen otros proveedores como Cloudera. Databricks está disponible en las tres nubes, ya que es un servicio que simplemente se integra a alguna infraestructura. Lo mismo pasa con Cloudera. Cloudera tiene 4 distribuciones. La distribución clásica en donde tú la descargas en tus servidores que están en la empresa y la instalas manualmente, o alguna distribución de nube. Puedes instalarlo en AWS, GCP o Azure. La ventaja de entornos como Cloudera o como Databricks es que te facilitan la gestión de las herramientas del clúster. Por ejemplo, antiguamente si tenías 100 servidores y querías instalar Spark en esos 100 servidores, desde Linux nos tendríamos que conectar a cada servidor y con comandos instalar y eso toma tiempo. En cambio, Cloudera te dice, ok, dame las IPs de los 100 servidores, dime qué cosa quieres instalar, Spark, Hadoop y HBase. Siguiente, enter y ya empieza a instalarse automáticamente todo. Databricks también hace lo mismo. Entonces, digamos que son soluciones empaquetadas para la fácil administración de clusters. Una vez que tenemos compilado el proceso y colocado en la malla de procesos, digamos que ya podríamos pasar al entorno productivo, ¿no? Ya tenemos el componente de software listo, pero hay que hacer pruebas. Esto es muy ignorado en el mundo del Big Data. Cuando uno desarrolla, si venimos del desarrollo clásico, lo más probable es que automaticemos los tests con JUnit o con algo, ¿no? Hay que testear para saber si el código es correcto. Lamentablemente, lo que pasa mucho, sobre todo aquí en Latinoamérica, lo que he visto es que llevan el código, le dan al botón y a ver si funciona y a ver si no funciona. Entonces, eso no tiene sentido. Hay que tener pruebas. Lo mínimo son test unitarios. Así que hay que tener algún tipo de estrategia de automatización de test para poder ver si el compilado es correcto o por ahí hay algo que corregir. Eso ya nos tomaría un poco más de tiempo, pero voy a tratar de mostrar un pequeño ejemplo para que se pueda entender el concepto. Entonces, con esto ya tienes los tests automatizados y ya sabes que tu compilado sí funciona y ahí sin temor ya lo puedes llevar al entorno productivo. Estos 5
puntos son muy importantes. Es lo mínimo que un desarrollador debe conocer para programar en cualquier herramienta de Big Data, no solamente en Spark. El día de hoy lo vamos a ver con Spark. Adicionalmente, hay un sexto punto que divide a los desarrolladores regulares de los desarrolladores seniors en el mundo del Big Data, los patrones de diseño. Un patrón de diseño es una solución estándar que se ha demostrado que funciona. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben que en el mundo de la investigación, los investigadores hacen papers respecto a, no sé, pues vamos a proponer un nuevo algoritmo y yo creo que este algoritmo va a funcionar, hacen una pequeña prueba y obtienen buenos resultados. Ahora vamos a ver si ese algoritmo lo podemos utilizar en otros tipos de problemas. En algunos funcionarán muy bien. Habrá otros algoritmos que quizá para problemas más generales no funcionen. Los que funcionen muy bien se convierten en estándar de la industria. Y el resto de empresas y organizaciones ya toman esos estándares y sin temor ya lo pueden aplicar a su realidad de negocio, porque ya se demostró que sí funciona. Entonces, esos son patrones de diseño, cosas que sabemos que sí funcionan, que cuando lo implementes, a la primera te tiene que funcionar. No hay posibilidad de error, salvo que ya sea un caso muy particular, pero en el 99% de las veces, el patrón de diseño sí o sí funciona. Entonces es muy importante conocer estos patrones de diseño. Los patrones de diseño son agnósticos al lenguaje de programación o a la infraestructura con la que tú hayas decidido trabajar. Vamos a ver algunos patrones de diseños, pero esta parte solamente la vamos a ver de manera conceptual para llevarnos una idea, ya que literalmente esto es un curso de 30 horas y bueno, ya nos tomaría, pues sería absurdo, no avanzaríamos bien. Así que solamente vamos a verlo de manera conceptual, pero deben de saber que estos patrones tienen que ser agnósticos tanto a la infraestructura como al lenguaje de programación, si no, no haces un desarrollo profesional. Aquí hay otra consulta. Hola Alonso, para calidad de datos existen librerías en Spark, por ejemplo con Python, por supuesto. Para el tema de, esto también es otro punto muy importante, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, si has llevado un curso de Big Data, sabes que existen los entornos de Data Lake para gobierno de datos y hay una capa universal en donde vive el modelo de datos empresarial. En esencia, un modelo de datos empresarial tiene que tener calidad. ¿A qué me refiero? No pueden haber edades negativas, no pueden haber estaturas mayores a 10 metros, no pueden haber transacciones negativas. Entonces, tiene que haber calidad en la data para poder encontrar buenos patrones. Existen muchísimos frameworks en muchos lenguajes de programación. Así como podemos incluir los frameworks de automatización de test, también podemos incluir estos frameworks, porque los frameworks son agnósticos a si estamos haciéndolo con Spark o solo con algún lenguaje de programación. Así que sí, en teoría, si sigues patrones de diseños, puedes descargar esos frameworks e integrarlos en tu lenguaje de programación favorito. Vamos a llevar todo esto a algo más concreto, al menos hasta el punto 4 en código, para que en vivo puedan darse una mejor idea de qué trata todo esto del desarrollo en entornos de Big Data. Primero hay que entender a qué nos referimos al decir que Spark es un motor de procesamiento. Si entramos a la página web de Spark, lo primero que vamos a encontrar es que, mira, Spark es 100 veces más rápido, pero 100 veces más rápido que ¿quién? Es 100 veces más rápido que Hadoop. Acá, por ejemplo, un proceso en Hadoop toma 110 segundos y ese mismo proceso en Spark, un segundo. Entonces, Spark es mejor que Hadoop. En cierta medida, es cierto. Hadoop es un ecosistema de Big Data y dentro tiene un motor de procesamiento llamado MapReduce, que actualmente ya no se utiliza. Hadoop tiene otros componentes como HDFS para almacenamiento de datos o YARN para gestor de recursos y otras cosas que administran el clúster. Para que se procesen tus scripts, Hadoop trae MapReduce. Sin embargo, el problema con MapReduce es que parte de su procesamiento lo hace en memoria RAM y otra parte en disco duro. El disco duro es 100 veces más lento que la memoria RAM. Por lo tanto, cuando la parte del procesamiento se vaya a disco duro, pues eso va a ir muy lento. Esa es la desventaja que tiene MapReduce. Spark, por otro lado, ejecuta todo su código directamente en la memoria RAM y no usa el cuello de botella de disco duro. Es por eso que, como la memoria RAM es 100 veces más rápida que el disco duro, Spark dice que es 100 veces más rápido que Hadoop.
¿Esto es cierto? Sí, sí es cierto, pero no necesariamente significa que sea mejor, ya que al hacer un uso intensivo de memoria RAM, existe un gran riesgo de colapso de la memoria. Cuando tú desarrollas Spark ya en una infraestructura real, los errores recurrentes van a ser los del memory overhead. Vamos a ver en los patrones de diseño cómo evitar este tipo de errores. Así que, ok, sí, Spark es muy rápido porque usa mucha memoria RAM. En un entorno de procesamiento clásico, como lo era el motor MapReduce, una parte del proceso se hace en la RAM y otra parte se hace en el disco duro. Acá, por ejemplo, digamos que tu script tiene 3 pasos. El primer paso, una parte en la RAM y la resultante se guarda en disco duro. El segundo paso a la RAM y la resultante en disco duro. Y así sucesivamente. Entonces, uno diría, ¿y por qué mejor no se hace todo en la memoria RAM? ¿Por qué intercalar memoria RAM, disco duro y hacer 100 veces más lento el proceso en esta parte del procesamiento? Esto se debe a que MapReduce es un motor de procesamiento equilibrado. ¿Esto qué significa? Digamos que este primer paso de tu script consume 10 gigas de memoria RAM. Cuando hace la bajada a disco duro de ese primer paso, en ese momento MapReduce aprovecha para liberar la memoria RAM que has utilizado y vuelve a cero el consumo de la memoria RAM. Vamos al segundo paso y repetimos lo mismo. Digamos que el segundo paso también requiere 10 GB de RAM, se hace la bajada a disco duro y MapReduce libera la memoria RAM y otra vez estamos en cero de RAM. ¿Eso qué significa? Globalmente hablando, estos 3 pasos solo necesitan 10 gigas de RAM de la infraestructura para funcionar, ya que aunque cada paso utiliza 10 gigas de RAM, como hay una bajada a disco duro, la RAM se libera y por lo tanto vuelve a cero. Y el segundo paso no está ocupando nada de RAM, vuelve a necesitar lo que tenga que necesitar, libera nuevamente y así globalmente el proceso podría tener 5000 pasos y aún así solo usar 10 gigas de RAM. La desventaja aquí es el uso de disco duro como intermediario. Eso hace lento el proceso, pero antiguamente se hacía esto para ahorrar infraestructura. Como ahora tenemos infraestructura en nube que puede alquilarse por poco tiempo y es más potente, ahora podemos volcar todo directamente a la memoria RAM. Entonces el primer paso hace algo y la resultante lo deja en la memoria RAM. El segundo paso toma la resultante del primer paso, hace algo y esa segunda resultante también va en memoria RAM y así sucesivamente. Entonces, la ventaja es que eliminamos disco duro y por lo tanto el procesamiento se hace 100 veces más rápido. Entonces sí, es cierto que Spark es 100 veces más rápido. El problema aquí es que el uso de la memoria RAM se va a ir acumulando en el tiempo. Mientras más pasos tenga tu proceso, más memoria RAM vas a ir utilizando. Este mismo proceso sobre Spark va a ocupar 30 gigas de RAM. Y si tuvieras más pasos, pues más RAM vas a ocupar. En algún momento, generalmente las infraestructuras de Big Data, las pequeñas tienen de 1 tera a 2 teras de memoria RAM. Esto puede parecer mucho, pero si tienes un script muy largo, la memoria RAM se va a acabar en algún momento. Además del 100% de la potencia de la infraestructura, no solo estás tú como desarrollador. En la empresa hay un equipo de desarrolladores trabajando. Por lo tanto, nunca vas a tener el 100% de la potencia de infraestructura. Vas a tener un 10%, un 5%, un 20% si es un proceso prioritario. Entonces, hay estrategias de gobierno de recursos que van a ser limitantes. No podrás usar nunca toda la potencia del clúster. Tus procesos van a tener muchos pasos. Llegará un momento en que en cierto paso ya utilizaste toda la RAM que se te asignó y para resolver lo que el negocio te ha pedido, pues te falta memoria RAM. Entonces, esto es lo clásico que pasa en Spark cuando uno desarrolla. Simplemente se acaba la memoria RAM. Entonces, ese es el gran problema que tienen los motores in-memory, como lo son Spark. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, para eso hay patrones de diseño. Ahora que hemos entendido de qué trata un motor de procesamiento, en esencia es simple. Un motor de procesamiento de Spark coloca los datos en la memoria RAM y mientras más pasos tenga tu script, más memoria RAM vas a usar y eso potencialmente colapsa la memoria RAM. Ahora, vamos a ver algunas ventajas que trae Spark. Por ejemplo, ya vimos que es in-memory, pero también nos habilita el procesamiento de datos
híbrido multicloud, como se los dije en un principio. ¿A qué me refiero con esto? Un clúster de procesamiento Spark tiene mucha potencia computacional, 10, 20, 50 servidores ejecutándose de manera paralela. Vamos a procesar datos. ¿Cuáles podrían ser las fuentes de datos? Lo más probable es que si vas a una empresa, te encuentres con una fuente de datos que provenga de alguna de las nubes o de la propia empresa. ¿Qué es lo que hace Spark? Spark nos dice, me da igual cuál es la fuente de datos. Puede venir un archivo de AWS y lo cargo a una variable dentro de Spark. A estas variables se las conoce como data frames. O puede venir un archivo de GCP y también lo cargo dentro del mismo clúster a otra variable. Igual con Azure o igual con algo que venga desde dentro de la empresa. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Nos da igual cuál fue la fuente de datos. Al final, todo vive en variables que están dentro del mismo clúster y podemos procesar las diferentes variables. Un archivo de clientes que venga de AWS, el área de marketing deja archivos en GCP, el área de cobranzas deja archivos en Azure, pues no importa, lo volcamos todo a variables de Spark y ya podemos hacer cruces de datos entre variables que provengan de diferentes entornos. Hacemos los procesamientos y Spark es completamente agnóstico a de dónde vino el archivo de datos. Para entender esto, por ejemplo, acá tenemos el servicio de Azure. Azure tiene un servicio de almacenamiento de datos en la nube. Para no complicarlo mucho y enfocarnos en lo que nos interesa, acá tenemos un contenedor de archivos. Y dentro de este contenedor de archivos hay uno llamado dataset. Y ahí yo he subido un archivo de datos llamado persona.data. Este archivo de datos vamos a leerlo desde Spark. Yo he utilizado el proveedor de Databricks, ya que me permite crear clústeres de Big Data de manera gratuita. Es tan simple como entrar a tu cuenta gratuita de Databricks, darle clic a crear clúster, poner el nombre que te guste y darle clic aquí. Se esperan un par de minutos, ya que hay que esperar a que se despliegue. Y una vez desplegado, ya tienes el clúster para trabajar. Este servicio es completamente gratuito. Como parte de los materiales que le van a enviar el día de mañana, también le van a enviar el documento para que creen sus cuentas gratuitas y repliquen los ejemplos. Una vez que ya tienes una infraestructura para trabajar, lo siguiente sería, bien, vamos a programar. Primer paso, leer desde las fuentes de datos. Acá, por ejemplo, me estoy conectando al servicio de Azure. Hay que tener ciertas credenciales de acceso. No cualquiera se va a poder conectar a la nube con la que estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso de Azure, hay que generar una especie de token SaaS. Es un token de acceso. Es un token de acceso. Acá, por ejemplo, defino, quiero conectarme a este contenedor que creé en mi repositorio de Azure y acá voy a hacer el montado de ese repositorio. Lo que voy a hacer es conectarme de manera remota desde el clúster Spark que he desplegado aquí hacia el contenedor Azure que tenemos aquí. Entonces, digamos que también para entender esto mucho mejor y cómo que generar estas claves de acceso, bueno, eso depende ya de cada nube que se esté trabajando, pero los pasos siempre van a ser los mismos. Generar credenciales de acceso, mandar a montarnos al contenedor de la nube en que queremos procesar. Este montado, dependiendo del nivel de seguridad que tú configures en la nube, puede que tome un par de segundos, como que puede que tome varios minutos. Una vez que hayas montado el repositorio de la nube con la que quieres trabajar, ya puedes hacer referencia al contenedor de los datos. Acá, por ejemplo, estoy jalando el archivo de persona.data y lo estoy colocando en una variable data frame con Spark. Eso significa que al ejecutar esto, voy a leer remotamente esta información y listo. Acá puedo ver el contenido de esta información. Ya lo he colocado en una variable y ya puedo empezar a hacer mi procesamiento. Este pequeño ejemplo que les he puesto acá es con Azure. Lo mismo se tendría que hacer con AWS, con GCP o con cualquier entorno con el que quieras conectarte. Al final, todo vivirá en estas variables. Una vez que lo tengas en tu código, ya puedes empezar a hacer cruces de datos con esas variables. A Spark le da exactamente igual de dónde vengan esas variables. Solo sabe que al final se colocan en estos data frames. Una vez que has
capturado los datos, con esto ya, ok, podemos leer cualquier fuente de datos. Ya podemos empezar a programar. La siguiente pregunta que hay que hacernos es, oye, pero ¿con qué lenguaje de programación desarrollo? Deben de saber que el API de Spark te permite usar muchos lenguajes de programación. Acá no les estoy poniendo, pero si sabes de Node.js o de Ruby, o si sabes de .NET, también hay componentes APIs para enviarle los comandos a Spark. Lo que debes de saber es que la idea de Spark es que tú programes en tu lenguaje de programación favorito. El lenguaje no va a ejecutar ni una sola línea de código. El único objetivo que tiene el lenguaje es enviar el comando al motor de Spark. Y Spark es quien realmente ejecuta ese comando, no el lenguaje. Hay que saber que la gran mayoría de tecnologías de Big Data están hechas en Java. Esto es porque Java es el mejor lenguaje de programación para hacer aprovechamiento de servidores de alta potencia. Con Java podemos usar el 100% de los recursos computacionales. El problema con Java es que tiene una sintaxis compleja. Así que realmente Spark fue creado con Scala, el cual es un fork de Java. En síntesis, lo que hace Scala es reducir la complejidad de la sintaxis de Java para que sea más fácil. Entonces se programó en Scala. Cuando terminaron de construir Spark, compilaron el motor de Spark y el compilado está en Java. Se programa en Scala, pero se compila en Java. Por lo tanto, todo el código se va a ejecutar siempre en Java. Pero Java tiene una sintaxis compleja. Entonces, ¿qué dijeron? Ok, que los lenguajes solamente envíen las instrucciones de código y que el motor de Spark reciba las instrucciones y ya las ejecute sobre Java. Y esto nos da una gran ventaja. Programas donde quieras, pero tienes la potencia de Java. Así que ya puedes utilizar el lenguaje que a ti más te guste. No es que alguno sea mejor que otro, pero un punto importante aquí es que al Spark estar hecho en Scala y compilado en Java, con estos dos lenguajes puedes hacer un mejor uso de esta herramienta Spark. Pero esto también es muy relativo. Deben de saber que en esencia existen tres tipos de procesos: los procesos batch, los procesos de tiempo real, real time, y los procesos analíticos, los de machine learning. Si estamos frente a un proceso batch o de machine learning, podemos usar el lenguaje que más nos guste. Pero si estamos en un proceso de tiempo real, nosotros sabemos que una cosa es que el proceso responda en 10 segundos y otra cosa es que el proceso responda en 100 segundos. Entonces ya hay una gran diferencia si te ahorras 90 segundos. En un batch el proceso puede quedarse pensando 2, 3 horas y si ganas o pierdes 90 segundos, pues ahí da igual. Pero en un real time no. Scala y Java tienen pasos como compactación de memoria RAM que te pueden ahorrar esos segundos. Por ejemplo, en los casos de real time, ahí sí conviene hacerlo con Scala. Pero para escenarios de uso más general, ahí sí puedes usar el lenguaje que más te guste. Ahora, respecto a qué lenguaje se recomienda, eso depende del tipo de proceso que vayas a hacer. Por ejemplo, si te mandan a hacer un reporte con datos estructurados, SQL sería la mejor elección. Si te mandan a hacer prototipados rápidos o si te mandan a desarrollar un modelo analítico, ahí Python es la mejor opción. De hecho, en la parte analítica, en el mundo de la ciencia de datos, Python se recomienda mucho, ya que hay muchas librerías tradicionalmente en Python que pueden ser aprovechadas en entornos de Big Data. Ahora, si estás haciendo modelos estadísticos, tenemos R, ya que R es el mejor lenguaje para la parte estadística. Scala nos conviene sí o sí si estamos frente a procesos de tiempo real. Y Java, pues, es raramente usado dentro del desarrollo del Big Data, ya que tiene una sintaxis muy compleja. Y con estos lenguajes ya tienes desarrollado casi el 100% de los procesos con los que te vas a encontrar en la empresa. Generalmente Java se reserva para hacer frameworks nuevos que complementen a Spark. No quiero hacer un framework que agregue nuevas funcionalidades sobre el motor de Spark. Entonces, ahí ya lo hacen completamente en Java, ¿no? Pero es muy raro que una empresa te manden a hacer algo así. Generalmente te van a decir, implementa un script para una necesidad que tenemos en negocio.
Les he puesto también algunos ejemplos en cada uno de estos lenguajes de programación para que vean en vivo qué implica. Por ejemplo, una vez que has hecho un montado remoto, acá ya estamos conectados a los directorios que hay en Azure. Entonces ya podemos ver la AT en Azure. Si se dan cuenta, eran datos estructurados los que ejecutamos hace un momento. Tienen datos estructurados, tienen columnas y tienen filas, entonces lo podemos ver en forma de tabla. Dentro de Spark podemos crear una tabla con los campos que tengan el archivo de datos y asociárselo al directorio en donde está el archivo. De esa manera podemos hacer procesamiento estructurado con SQL. Por lo tanto, digamos que tú no sabes nada de Spark, pero sí de SQL. Desde el día 1 ya puedes hacer uso de esta herramienta. Una vez que creas la tabla y se la asocias al directorio en donde está el archivo, ya puedes procesar el archivo de datos como si fuese una tabla. Acá estoy seleccionando unos campos que vienen de esa tabla y vamos a filtrarlos para aquellos que tengan más de 35 años y ganen un salario mayor a $5,000. Y listo, acá ya tenemos la resultante final. Programación con SQL. O también podríamos irnos a Python. Por ejemplo, la desventaja que tiene SQL es que no nos permite crear funciones personalizadas. Solamente podemos usar el juego de funciones estándar del SQL. Pero digamos que en la empresa te piden lo siguiente. Te piden una función muy simple. Quieren calcular el salario anual de las personas en función de su salario mensual. Eso es tan simple como multiplicar por 12 y en un lenguaje como Python se puede crear una función. Luego, encapsulamos esta función dentro de un objeto en Spark conocido como un UDF para poder hacer lo siguiente. Creas tu función en el lenguaje de programación de tu elección y luego aplicamos la función sobre uno de los data frames de Spark, por ejemplo, en el que leímos hace un momento. Vamos a calcular el salario anual con la función que creamos. Y listo, gracias a este lenguaje de programación, programas en Python tu función y la utilizas dentro de Spark. Y Spark ya se encarga de mandar la función a ser ejecutada en los servidores que tenga el clúster. Esa es otra ventaja que tiene Spark. Para ti es transparente de si tu código se ejecuta en un server o si por detrás hay 100 servidores. Ya Spark verá cómo distribuye y paraleliza la ejecución de tu código. Tú solo te dedicas a programar. Vean entonces que tenemos ahora el salario anual. Ahora, aquí quiero adelantarles algo sobre los patrones de diseño. Una de las maneras clásicas de aplicar una función en Spark es con la función select. Hay otra función llamada withColumn. Veamos la resultante final para entender un concepto muy importante. Esta también calcula el salario anual con la función que implementamos, pero vean la diferencia. Con un select, tú seleccionas los campos que participan en el procesamiento: nombre, salario mensual y salario anual. Pero con un withColumn, esta operación generalmente es un antipatrón porque hace un uso excesivo de memoria RAM. En la memoria RAM se está creando un data frame que es una copia exacta del data frame persona y le estamos agregando esta nueva columna con nuestra función personalizada. ¿Eso qué significa? Que si el data frame persona pesa 100 gigas en la RAM, el data frame 3 también va a pesar 100 gigas porque ha copiado todos los campos, más el peso que pese la nueva columna. Has duplicado el uso de memoria RAM. El withColumn no puede utilizarse tranquilamente. Uno de los problemas que tienen muchos desarrolladores es que, digamos que en una clase básica de Spark te enseñan cuáles son las funciones que tiene Spark para trabajar. Pero una cosa es saber la sintaxis de las funciones y otra cosa es saber cuándo te conviene usar esa función. Acá, por ejemplo, duplicamos el uso de memoria RAM y por lo tanto la memoria RAM se va a llenar muy rápido. En cambio, aquí al solo seleccionar algunas columnas, la memoria RAM pues va a tardar más en llenarse. Nos conviene hacer esto para aplicar funciones en lugar de esto. ¿Eso significa que esta función withColumn que trae Spark está prohibida? Claro que no. Hay escenarios en donde nos va a convenir usar los withColumn, generalmente los relacionados a la parte analítica. En esencia, vean que no es programar por programar.
Aunque las dos hagan lo mismo, hay que saber cuándo usar una y cuándo usar otra. Pero no, ya tendríamos que hablar 3 horas ya específicamente de las funciones y de estos patrones de diseño, ¿no? Lo importante es llevarnos la idea general. Entonces, bien, con Python puedo crear funciones personalizadas. Hay muchas maneras de usar estas funciones. Algunas nos convendrán, otras no nos convendrán. Ya dependerá de la situación en particular. Ahora, ¿y qué pasa si queremos hacer procesamiento en tiempo real? Pues ahí nos convendría utilizar Scala. Aquí, por ejemplo, voy a conectarme a un API de tiempo real que ejecuta transacciones con tarjetas simuladas, por supuesto, no son transacciones de tarjetas de crédito reales, y en tiempo real va capturando la data, la hace cada segundo. Quiero que vean solamente el output, ya que, bueno, acá hay muchos perfiles y no creo que todos conozcan algo tan avanzado como es el procesamiento en tiempo real, ¿no? Y bueno, ahí va capturando la data y cada segundo va lloviendo más sobre este flujo de tiempo real. Entonces, bien, ya nos hemos conectado y tampoco es tan complejo, solamente hay que saber utilizar las herramientas adecuadas. Lo importante aquí, ¿cuál es el punto de partida al hacer tiempo real? Hay muchos patrones de diseño interesantes en la parte del tiempo real, pero si ya lo estás haciendo con Python, ya tienes una desventaja. El primer patrón de tiempo real es ir con escala, ya que este va a ganar segundos de procesamiento. En un proceso bachero que se va a demorar 3, 4 horas, ahí da igual. Pero en un proceso de tiempo real, el ahorro en segundos sí es vital. Así que el patrón más básico para el real time es sí o sí irse a escala. Y luego, bueno, ya hay otros patrones cada vez más complejos que ya con escala podrían implementarse para ir obteniendo estos inputs y captura de tiempo real. Vean entonces que dependiendo de la naturaleza del problema al que te enfrentes, la elección del lenguaje de programación va a ser crucial. Antiguamente se decía, utiliza el que más te guste. Actualmente es, utiliza el que más se adapte a tus necesidades. Aquí ya tendríamos otro problema, tendríamos que saber de muchos lenguajes de programación, pero les adelanto que en la vida real con saber estos 3 va a ser suficiente para que ya puedas hacer desarrollos profesionales. Una vez que dices, ok, ya aprendí los detalles de un lenguaje de programación, no, bueno, serán 30 o 40 horas de formación en particular con ese lenguaje, ya puedo programar. Aún nos falta la parte del despliegue de infraestructura. Ya conocemos el lenguaje, pero ¿y cómo creamos el clúster que tenga 20, 30, 50 servidores para procesar? Debes de saber en primer lugar que cuando vas a programar en un entorno de Big Data, tu punto de partida antes de empezar a codificar van a ser los patrones de diseño. Esto generalmente no lo defines tú, esto lo define un arquitecto y tú tomas estos diagramas y los comienzas a implementar. Acá, por ejemplo, estoy mostrándole algunos patrones relacionados a procesos batch o procesos de tiempo real o procesos analíticos. Al final del día de hoy vamos a ver ya más a detalle esto. Lo importante es que este va a ser tu input. Cuando tú recibas los patrones de diseño, primero, ¿qué lenguaje de programación vamos a utilizar? Vamos a hacer una capa de proceso batch. Me da igual qué lenguaje sea. Vamos a procesar data estructurada. Me conviene SQL. Para esta parte analítica, pues me conviene Python, ya que hay muchos frameworks de minería de datos que ya existen en Python. Esta parte es de tiempo real, ¿ok? Entonces, esta parte la vamos a construir en escala. Ese es el segundo paso, saber qué lenguaje de programación nos conviene. Una vez que has elegido el lenguaje, ahora vamos a hacer el despliegue de infraestructura. Ya tenemos los lenguajes de programación para el proyecto. Sabemos que esto puede vivir en AWS, en Azure, en GCP, en Huawei Cloud, puede vivir on-premise, va a vivir en algún tipo de infraestructura. Antiguamente, ¿qué decían los vendors, los proveedores de la nube? Oye, mi Spark es mucho mejor que el de ellos. Este también te decía lo mismo. Y no solo eso, también te decía, adicionalmente, yo tengo librerías propietarias que solo funcionan en mi nube y facilita el trabajo a los desarrolladores. Eso es cierto, sí es cierto. Las nubes tienen esa ventaja, encapsulan ya esas librerías. Pero ¿cuál es el problema con esas librerías? Es que rompen los estándares.
Así como antiguamente en el mundo del desarrollo web se tenía que hacer una página para Mozilla, una página para Google Chrome, una página para Internet Explorer y eso dificultaba el desarrollo de los trabajadores web, lo mismo pasa en el mundo del Big Data, o al menos pasaba. Una cosa era ser especialista de Spark en AWS, otra en Azure, otra en GCP, otra en Huawei Cloud, y eso no tenía sentido. Entonces, esto les estoy hablando de hace 5 años. Actualmente, los estándares y patrones de diseño son agnósticos a la infraestructura. Eso quiere decir que se pueden aplicar igual de bien en cualquier nube. Si en algún momento aprenden patrones de diseño por cuenta propia, siempre asegúrense que sean multicloud. Nunca dependan de un patrón que sea específico de una infraestructura en particular. Hace 5 años se hacía mucho eso. Actualmente ya ha quedado eso en desuso. Entonces, ok, gracias a que los patrones son agnósticos, ¿qué es lo que va a pasar en la empresa? Puedes tener una estrategia híbrida multicloud llamada HMC. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan que hemos elegido diferentes lenguajes de programación para hacer una parte de cada parte de la arquitectura? Entonces, no solo eso. Esta parte puede vivir on-premise, esto va a vivir en infraestructura de GCP, esto en Azure y esto en AWS. Gracias a esto, pues la codificación se va a hacer en Spark con el lenguaje que se adapte mejor a tus necesidades y te va a dar igual en dónde se va a ejecutar ese script, ya que los patrones de diseño son agnósticos. Por lo tanto, aquí logramos la agnosticidad en el lenguaje de programación y la agnosticidad en la infraestructura. Eso es lo que actualmente se hace el día de hoy. Siempre sean agnósticos a dónde vive mi código y con qué lenguaje se ha hecho mi código. Ahora, esto no es del todo posible. Digamos que acá tienes un proceso que vas a desarrollar. Y este proceso pues tiene 1000 pasos de procesamiento en pseudocódigo. Entonces, al momento que tú lo implementes, digamos en Python, va a ser un script muy largo. Y estamos trabajando en la nube de AWS. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Del 100% de la codificación que tú hagas, un 90% tiene que ser agnóstico a la infraestructura, pero lamentablemente va a haber un 10% que no lo va a hacer. Generalmente, ¿cuál es ese 10%? La lectura de los datos. Hace un momento les mostré el código para conectarnos a Azure. Entonces, por supuesto que hay que utilizar las credenciales de acceso a Azure y el sistema de archivos de Azure y todo es propio de Azure, ¿no? El primer paso, leer la data que viene de Azure. Entonces, se hace con las librerías de Azure. En AWS es de otra manera y en GCP también. Entonces, esa primera parte que es dame el input para empezar a procesar, no es agnóstica. Una vez que nos conectamos y cargamos la data en una variable de Spark, ahora ya lo podemos procesar. Todo el procesamiento sí es agnóstico. ¿Cuál es el último paso de procesamiento? El último paso siempre va a ser y la resultante final la vamos a guardar en AWS o en GCP o en Azure o en una base de datos Oracle o en una base de datos MySQL o qué sé yo dónde. Entonces ahí también tenemos dependencia de algo en concreto. Esta es la otra parte que tampoco va a ser nunca agnóstica, la escritura de la resultante final, desde dónde leo y hacia dónde escribo. Eso siempre es dependiente de infraestructura, pero lo que hay en el medio no lo es. Todos los patrones de diseño multicloud que debas de aprender de aquí en adelante tienen que cumplir este esquema. Si no lo cumplen, entonces no vas a poder hacer desarrollos multicloud. Input y outputs dependientes de la infraestructura. Procesamiento intermedio, eso sí es completamente agnóstico. Puede parecer algo trivial, pero van a ver que esto tiene un efecto muy fuerte en los patrones de diseño. De acuerdo, entonces vamos a trabajar con patrones de diseño que son multicloud. Input-output lamentablemente depende de la infraestructura, pero la codificación de las reglas de negocio nunca debe depender de la infraestructura. Codificamos y tendríamos algo como esto. Empiezas a codificar y listo. Ahí está tu código. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Generalmente, para codificar se utilizan notebooks de desarrollo, ya que los notebooks son herramientas visuales que te permiten debuguear el código.
Pero, ¿cuál es el problema que tienen los notebooks? La compilación en objetos. Todo este código tiene que ser compilado en un objeto binario y luego ese objeto binario debe de llamarse desde una malla de procesos. Mejor dicho, todo esto hay que colocarlo en un componente que podamos compartirlo con alguien en algún repositorio y luego alguien ya lo puede ejecutar. El problema es que los notebooks generalmente no pueden compilar código y para eso vamos a tener que irnos a una IDE de desarrollo. Una IDE de desarrollo puede estar en la nube o puede estar en un entorno on-premise. Acá, por ejemplo, yo lo tengo instalado en mi computadora. Tenemos un pequeño proyecto de ejemplo. Este es el software IDEA, que es el que actualmente es estándar para desarrollo en Spark. La ventaja de usar una IDE es que nos facilita mucho la compilación y además que podemos personalizar esa compilación. ¿Qué es lo que se hace en las IDEs? Clásicamente van a encontrar muchas estructuras de carpetas para que ordenes tu código, pero van a importar en particular la carpeta src. Ahí es donde se colocan los códigos. Recordemos que podemos usar diferentes lenguajes de programación. Acá, por ejemplo, tenemos scripts de Scala. Y acá tenemos un pequeño archivo de Scala que, bueno, ya se encarga de... ahí está tu código, todo el código que hayas desarrollado. Entonces, ok, las IDEs nos permiten usar los lenguajes y tenerlos listos para ser compilados. Luego de que en tu notebook hayas trabajado y ya sepas que el código funciona, lo llevamos a una IDE para generar el objeto compilado. ¿Cómo compilamos el código desde la IDE? Para eso podemos usar Maven o SBT o cualquier otra herramienta de compilación. La ventaja de estas herramientas es que tú puedes configurar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a usar la versión 2.3.2 de Spark o la 3.5 o la que tú necesites. Además, vamos a usar otras librerías para conectarnos a otras herramientas. Por ejemplo, una herramienta que se utiliza mucho en el mundo del Big Data es Hadoop y configuramos qué versión de Hadoop queremos tener. O lo mismo con otra herramienta como HBase y configuras la versión de HBase que puedas querer. O, por ejemplo, si quieres utilizar streaming para hacer procesamiento en tiempo real, simplemente agregas la librería de streaming con la versión que quieras utilizar. Y de esa manera, todo tu código con las librerías se va a colocar dentro del compilado. Una vez que ya sepas qué librerías necesita tu programa para funcionar y tú las hayas colocado dentro del archivo XML de configuración de compilación, dices, y ahora sí quiero compilar. Las IDEs después tienen un entorno de desarrollo integrado. Simplemente te vas a la opción de compilación y esperas a que tu código se compile. Y ahí empezará a compilarse. Mientras se va compilando, dentro del directorio en donde esté tu proyecto, te vas a encontrar con un directorio llamado target. Vamos a esperar a que se genere. Dentro de ese directorio es donde vas a encontrar el objeto compilado. Básicamente es un archivo .jar. Recordemos que Spark por detrás compila todo en Java. Es código Java. Ahí finalizó la compilación. Vamos a ver dónde lo ha colocado. Bueno, lo voy a poner desde acá. Y vean que aquí está este objeto compilado. Es un .jar. Ahora vamos a ver si me deja abrirlo desde... A ver, ¿dónde lo ha colocado? Que no lo veo. Bueno, no lo refresca, pero aquí lo tenemos. Este archivo es el que deberás distribuir. Dentro de este archivo ya están todas las librerías que tu programa necesita para funcionar y también el código que hayas programado. Esto se coloca en la malla de procesos y listo, ya puedes enmallarlo dentro de la empresa como un paso más. Ya está garantizado que está dentro de las librerías para que Spark funcione, para que Scala funcione y todo lo que necesites para que tu código funcione. Y se encuentra dentro de un solo archivo. Y esto es lo que ya se comparte. Pero como les mencioné, antes de compartir el jar hay que hacer pruebas para ver si el compilado funciona como deba de funcionar. Por ejemplo, ver si las reglas de calidad se cumplen. ¿Eso qué significa? Una vez que tu código lo hayas colocado dentro de una IDE y luego de que hayas indicado las librerías que tu código necesita para funcionar, puedes hacer automatización de test. Recordemos que por detrás el código se compila
en Java. Y Java tiene muchos frameworks para hacer test unitarios. Por ejemplo, el más popular es JUnit. Como esto ya es Java, podemos instalar la dependencia de JUnit, y si sabes de test unitarios en Java, ya puedes hacer desde el día 1 la automatización de tus pruebas sobre este componente de Spark. Digamos que lo has hecho en Python, pues también hay motores para hacer pruebas y test sobre Python. Y al motor le da igual si por detrás está Spark o cualquier cosa, ya que dejó de ser simplemente un script. Ahora es un compilado más de Java. Ahora, como también preguntó su compañero por el chat, ¿y qué pasa si, por ejemplo, quiero utilizar frameworks de gobierno de datos o de reglas de calidad? Pues en Java, en Python, en R, en .NET y en todos estos lenguajes ya existen esos frameworks. Ellos van a ver al compilado simplemente como código Java, y ya puedes utilizar esos frameworks sin necesidad de que sea algo muy dependiente que funcione solo con Spark. Esa es la ventaja de trabajar con las IDEs. Ya, por supuesto, si hablamos de un test unitario directamente, bueno, pues tendríamos que al menos hablar de 3 horas de cómo se ejecutan y se validan los tests, ¿no? Pero ya tenemos el punto de partida, que es lo importante. Podemos incluir frameworks para hacer testeos automáticos. Y de esta manera ya tendríamos los pasos formales para empezar a hacer desarrollos profesionales dentro de una empresa. Primer paso, desplegar la infraestructura en donde vamos a trabajar. Nos da igual, ya que los patrones son multicloud. Segundo paso, seleccionar el o los lenguajes que vamos a utilizar para construir la arquitectura. Tercer paso, programar en notebooks visuales, ya que es más fácil debuguear desde un notebook que te pinta todo el código bonito. Tienes tu código ya listo, pasamos los códigos del notebook a la IDE que sea de tu elección y generamos el compilado. Una vez que tenemos el compilado, antes de pasar eso a producción, hay que verificar si está bien, y para eso podemos utilizar los frameworks clásicos de los lenguajes que hayas utilizado, como JUnit, por ejemplo, en Scala o Java, para automatizar las pruebas. Y si las pruebas son correctas, ahora sí, pasa el compilado. Cualquier proyecto de Spark que ustedes hagan en la vida real va a seguir sí o sí estos pasos. Ya el detalle de cada uno de estos pasos, el día de hoy digamos que se los he mostrado a grandes rasgos, ¿no? En una hora es imposible ver el detalle ya de cada paso. Pero en esencia en esto consistiría, digamos, una clase de Spark que tenga sus 30 o 40 horas, ¿no? Hay muchísimo que hablar de cada punto. Ahora, ¿cuál es el punto en donde más problemas se van a tener? De todos estos puntos que les he mostrado aquí, por cierto, este es el estándar de desarrollo en Spark que actualmente existe. No es algo que yo me esté inventando. Si ustedes revisan la literatura, van a encontrar estos pasos. El punto problemático va a ser siempre esta parte, la programación. Y de todos los problemas con los que se van a encontrar al programar, el clásico es, se acaba la memoria RAM, ya que sabemos que Spark es sin memory, hace un uso intensivo de la memoria RAM. ¿Cómo solucionamos esos tipos de problemas? En la vida real vas a tener dos opciones al programar. Puedes programar, digamos que en una clase de Spark aprendes la sintaxis básica de cómo funciona Spark, ¿no? Entonces, ahí está bonito porque aprendes los comandos básicos. Pero te vas a la vida real y te das cuenta de que eso no funciona. Eso es porque después de aprender los comandos básicos, hay que aprender los patrones de diseño para saber cómo programar bien. Acá les voy a mostrar algunos de estos patrones de diseño. Recuerden que al día de hoy, si tú digamos, ok, buscas en internet y quieres empezar a aprender sobre Spark por cuenta propia, te sabes la sintaxis básica, de eso van a encontrar muchos tutoriales en internet. Ahora, los patrones de diseño son un poco más complejos. Entonces, ¿qué es lo que debes de buscar por cada patrón? Debe de cumplir siempre esas dos condiciones. Debe ser multilingüe, es decir, lo puedes implementar en cualquier lenguaje, y debe ser multicloud, es decir, puede ejecutarse en cualquier tipo de infraestructura. Voy a describir estos patrones a muy alto nivel para que todos los podamos entender, ya que hay mucho detalle técnico por detrás y al menos requeriríamos de 9 horas de conocimiento de Spark en profundidad antes de hablar ya de conceptos más avanzados. Pero vamos a dejarlo a un nivel conceptual para entender cómo deberíamos programar. Por ejemplo, uno de los problemas clásicos es que tus procesos no tienen la suficiente RAM para ejecutarse.
Digamos que tienes un clúster de 10 servidores de 100 gigas de RAM cada servidor. Por lo tanto, tienes en total 1000 gigas de RAM a tu disposición para trabajar. Pero ¿cuál es el problema? Una cosa es que tu infraestructura tenga esta potencia computacional y otra cosa es que tú como desarrollador le digas, oye, dame una parte de esa potencia. Por defecto, en los códigos hay una variable especial llamada Spark. Dentro de esta variable es donde reservamos la potencia. Algunos programas necesitarán, qué sé yo, 500 gigas de RAM para funcionar. Otros quizás solo 200 gigas. Otros quizás 300 gigas, ¿no? Entonces hay que reservar la potencia del clúster que necesitamos. El problema es que si tú no haces la reserva manualmente, Spark te va a asignar lo que tenga configurado por defecto. Generalmente la configuración, digamos, te bajas Spark, siguiente, y lo instalas con todos los parámetros por defecto, es de 10 gigas de RAM. ¿Eso qué significa? Si tú no indicas cuánta potencia quieres del clúster, Spark te dice, ok, solo te doy 10 gigas para trabajar. Y ya partiste mal. Pues, ¿no? Tu programa quizás necesite 300 gigas, te ha dado 10 gigas, pues no va a funcionar. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Acá tienes tu script con los pasos que lo programas, le das al botón para que se ejecute. El primer paso requiere 10 gigas de RAM, va a funcionar porque es lo que Spark te dio. El segundo paso requiere otros 10 gigas, pues ahí ya se te acabó la RAM y tu programa solamente pudo ejecutar un paso y eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo que debes de hacer es separar esa memoria RAM. Clásicamente, el no hacerlo, ¿en qué se traduce? En alguno de estos 3 tipos de errores. Si tienes suerte, te va a decir, oye, se acabó la memoria. Te lo hice explícitamente de esta manera. Se acabó el Java Heap Space. O también te puede decir, oye, el garbage collector ha colapsado. O te puede decir, oye, todo el servicio de Spark ha colapsado. Cada uno de estos problemas es más grave que el anterior. Por ejemplo, solamente colapsa tu proceso. Colapsa los procesos que estén usando el mismo servidor en donde esté tu proceso. Y colapsa todo el clúster. Eso significa que esto ya depende de cómo esté llamando tu proceso, ¿no? Una cosa es que ejecutes una red neuronal, otra cosa es que ejecutes un pequeño reporte. Dependiendo de qué tan pesado sea tu proceso y tú no hayas reservado la suficiente memoria RAM, obtendrás alguno de estos errores. Algunos son más graves que otros. Entonces, esto es algo que se penaliza fuertemente. Por lo tanto, hay que tener cuidado. ¿Cómo lo resolvemos? Pues separando la memoria RAM. Digamos que tu proceso necesita de 100 gigas de RAM para funcionar. Al momento de crear esta variable especial en Spark, explícitamente tienes que decírselo. ¿Cuántas instancias quieres y cuánta RAM reserva cada instancia? Para ponerlo en términos simples, digamos que reservas 10 instancias de ejecución de 10 gigas de RAM cada una. Por lo tanto, tendrías 100 gigas de RAM listos para que puedas utilizarlos. Si tú no le dices a Spark explícitamente cuánta potencia del clúster tiene, te va a asignar lo que él crea por defecto, que generalmente es poquísimo. 10 gigas de RAM, pues no vas a poder procesar nada. Hola. Sí, le escucho. Sí, te tengo una pregunta. Si él ya separa esa cantidad de memoria, ¿qué pasa si no la usa toda? Puede haber qué sé yo, si se ejecuta sobre YARN, podría haber la posibilidad de que esa memoria que no se está consumiendo sea usada por otro proceso o la reserva para todo el proceso hasta que libere. Esa es una muy buena pregunta. Depende de la configuración del clúster. Antiguamente sí reservaba completamente solo para el proceso. Actualmente existe lo que se llama reserva dinámica, es decir, tiene un algoritmo Spark por dentro que si ve que no estás usando, no sé, reservaste 1000 gigas y solo estás usando 10 gigas, esos 900 gigas restantes los tiene ahí listos para que alguien más los use. Pero si de pronto tu proceso los requiere, detiene el otro proceso y te los reasigna a ti. Así que sí, actualmente sí se puede compartir la memoria para hacer un mejor uso, pero eso ya lo decide Spark por detrás, no el desarrollador. Respecto a eso, también hay otro punto que aclarar. Digamos que con este primer patrón de diseño, ya tienes la reserva de la memoria RAM, pero hay otro problema con el que te vas a encontrar. Recuerda que no vas a estar trabajando tú solo en el clúster de Big Data. Van a haber muchos desarrolladores. ¿Eso qué significa? Que si tienes 1000 gigas de RAM
y el equipo es de 10 desarrolladores, por una división simple, cada desarrollador puede usar a lo más 100 gigas de RAM. Porque si uno utiliza, por ejemplo, 200 gigas, le va a dejar sin memoria RAM a uno de los desarrolladores y no va a poder trabajar. Generalmente las reglas de quién puede usar a lo más cuánta memoria RAM lo define el encargado de infraestructura o el arquitecto. En esencia es una división, ¿no? El clúster tiene 1000 gigas, van a haber 10 personas trabajando, pues entonces cada uno a lo más puede usar 100 gigas de RAM, si no alguien se va a quedar sin trabajar. Ok, entonces en el código todos tendrían que poner algo como esto, ¿no? 10 instancias de 10 gigas para tener 100 gigas de RAM. Pero vamos nuevamente a la vida real. ¿Qué es lo que va a pasar cuando estés en un escenario realista? Digamos que tienes suerte y vamos a ponerlo simple, ¿no? Digamos que cada paso que tú programes requiere de 10 gigas de RAM para funcionar. Entonces, paso 1 funciona, paso 2 funciona y así hasta el paso 10. Tuviste suerte y tu script solo necesitó de 10 pasos y justo tenías la memoria RAM para funcionar, todo ok. Pero viene negocio y ahora te dice, oye, quiero que agregues más pasos al proceso de negocio que tenemos, unos 20 pasos adicionales. Tú dices, ok, te pones a programar y le das al botón para que se ejecute y ya se te acabó la memoria RAM. Simplemente no hay más RAM, ya que solo tienes 100 gigas de RAM. Tú dices, no hay problema, el clúster tiene 1000 gigas de RAM. Pero viene el encargado de infraestructura y te dice, oye, es que si tú tomas más RAM para trabajar, vas a dejar a alguien sin trabajar. Así que simplemente no puedes asignar más RAM a tu proceso. Tranquilamente no le puedes poner el numerito 20 aquí, porque le dejas a alguien sin trabajar. Eso es un escenario de la vida real y pasa constantemente. Entonces, ¿qué hacemos? Va a colapsar el proceso y simplemente no funciona. Entonces, la respuesta es, no hay solución, no puedo programar esto. Por supuesto que no. Para eso existe un patrón de diseño conocido como checkpoint, que nos ayuda a liberar memoria RAM cada cierta cantidad de pasos. ¿Se acuerdan que los motores clásicos de procesamiento como MapReduce que vimos al principio, ejecutaban un paso, usaban disco duro para liberar memoria RAM? Ejecutaban otro paso y usaban disco duro para liberar memoria RAM. Cada paso usaba disco duro para liberar memoria RAM. Esto hacía que la memoria RAM no se llene. El problema con hacer esto es que el proceso es muy lento. Así que, ¿qué es lo que hace Spark? Lo agrega como un paso intermedio. Ya no lo hace en cada paso, sino solo cuando es necesario. Por ejemplo, aquí ya se llenó la RAM. Entonces, guardamos este 10º paso en disco duro, liberamos la memoria RAM del clúster que estamos usando, entonces se borran todos los pasos anteriores. Y el paso 11 depende del paso 10 para funcionar. Como está en disco duro, lo recuperamos de disco duro y seguimos procesando. Y ya se liberó toda la cadena de procesos anterior. Y partimos de cero nuevamente y seguimos procesando los 20 pasos restantes, ya que tenemos nuevamente los 100 gigas de RAM. Hacer esta jugada se conoce como crear un punto de checkpoint. Y debemos hacerlo siempre cuando estemos al menos, acá lo he puesto en el caso extremo, ¿no? Llegamos al 100% de uso de memoria RAM y lo liberamos. Pero generalmente se hace al 80%. Cuando hayas usado el 80% de la RAM que tengas asignada, haz un checkpoint para liberar. Y de ahí sigues procesando. ¿Cuál es la penalización con el checkpoint? Al usar disco duro, este paso va a ir 100 veces más lento que si lo hubieras hecho en memoria RAM. Pero bueno, no hay de otra, es una limitante de infraestructura, porque simplemente no hay RAM para trabajar, si no le quitaríamos la RAM a otro desarrollador. Vean entonces que ante una solución de un problema, ante un problema de la vida real, ya hay un patrón de diseño que te dice cómo solucionar ese problema. Acá hay una consulta. Alonso, ¿y en Databricks se debe realizar la misma configuración? Sí, por supuesto. Sea Databricks, sea Cloudera o sea una distribución de Spark propietaria de AWS, GCP o Azure, todo esto se tiene que hacer en cualquiera de estas infraestructuras. Aquí hay una consulta. En mi caso, cada uno debe crear el clúster de Elastic MapReduce en AWS con los recursos que va a necesitar y el proceso, y luego debería destruirse el clúster. Es correcto. Eso es lo que se llama un patrón elástico. La ventaja de eso es que cada desarrollador instancia lo que necesite durante el procesamiento y luego lo destruye. Eso, por ejemplo, es un patrón más avanzado, ya que depende en particular de la nube, ¿no? En AWS, en GCP y en Azure, cada uno tiene una manera de hacerlo, pero como patrón de diseño es correcto. Ahora,
Yendo nuevamente al patrón de checkpoint, gracias a esto, en teoría tendríamos pasos ilimitados de procesamiento solo con esos 100 gigas de RAM. Cada vez que la RAM está a un 80% de capacidad, aplicamos checkpoint y seguimos ejecutando nuestra cadena de procesos. Así que, en teoría, ya con esos 100 gigas de RAM, pues nuestro script puede tener todos los pasos que queramos. Por supuesto que el problema aquí va a ser que llamamos a disco duro y va a haber latencia, va a haber disminución en tiempo de procesamiento, pero bueno, no hay de otra, es por limitante de uso de infraestructura. Acá hay una consulta. ¿Solo lo aplico cuando tengo poca RAM o es una buena práctica para administrar RAM? Esto generalmente se aplica para clusters en donde haya más de un desarrollador trabajando. Cuando hay más de un desarrollador trabajando, va a haber siempre el limitante de memoria RAM, ¿no? Por ejemplo, basta con que haya dos, uno tiene que usar el 50% de la RAM y el otro el 50% de la RAM. Cuando a uno se le llene su 50%, no le va a poder robar al otro la memoria RAM que esté utilizando. Entonces ahí aplica patrón de checkpoint. En general deben de usarlo cuando tengan una limitante de no puedes usar más memoria RAM por alguna razón. Alonso, esto es a pesar Sí, de le estar escucho. utilizando, esto es a pesar de estar utilizando, bueno, propiamente utiliza Spark su optimizador, el Catalyst. A pesar de eso, igual se podría hacer un checkpoint dependiendo del Sí, desarrollo. sí, es correcto, porque el Catalyst decide por sí mismo cuándo hacerlo. En cambio, aquí el desarrollador ya sabe en qué punto poder hacerlo. Digamos que aquí ya está controlado por el propio desarrollador. Aquí hay otra consulta. Alonso, ¿por pasos te refieres a pedazos de código independientes en archivos separados o en el mismo script? Generalmente se hacen en el mismo script, ¿no? Todo esto forma parte de un script hasta crear un checkpoint, esto otra parte de un script hasta crear un checkpoint y así sucesivamente, para tener los códigos separados y saber dónde se crea el punto de checkpoint. O en ocasiones, algunos también colocan todo esto dentro de un solo gran script, pero es muy raro que cada paso vaya en un script independiente. Sí, le escucho. Sí, disculpa. Otra consulta con referencia a RDD y DataFrame. Muy aparte de la manera en cómo trabajar con esos dos, ¿qué sería recomendable? ¿Mantener la mayoría en RDD o mantener la mayoría en los DataFrame? En DataFrames, por tema de metadatos. Los RDDs Okay. actualmente están muy desactualizados. Muy particularmente se utilizan en algunos escenarios de tiempo real, pero incluso hasta en eso ya están desactualizados. Ahora, para los que no saben qué es un RDD, es una forma antigua con la que se programaba en Spark. Tenía ventajas como hacer el código todavía más rápido, pero tenía una dificultad en su sintaxis. Actualmente el framework de Spark ha evolucionado tanto que ya no son necesarios, salvo casos ya muy puntuales y muy extremos orientados a tiempo real, ¿no? Pero si hablamos de empresas es muy raro encontrarlos. Ahora, a nivel de código, ¿cómo se traduce el patrón de checkpoint? Pues básicamente es generar un directorio temporal, guardar ese data frame en ese directorio, liberar la memoria RAM y recuperar el data frame. Ya este es un patrón de diseño algo avanzado y tendríamos que verlo en un gran ejemplo para poder entenderlo muy a bajo nivel, ¿no? Pero en esencia es bajar a disco duro el data frame, liberar la RAM y recuperar ese data frame en una nueva variable. Gracias a esto, entonces, digamos que a los 10 pasos se llena tu proceso en memoria RAM, pues aplicas el punto de checkpoint para liberar la RAM y sigues continuando. Sería tan simple como agregar una línea de código adicional en el punto en donde colapsa la memoria RAM. Así que ya es más fácil el desarrollo de esa manera. Aquí hay otra consulta. Hola Alonso, ¿qué método recomiendas para determinar el uso de memoria del driver y de cada executor? Eso se hace con una regla de 3 simple por medio de 2 pruebas de volumetría. A ver, lo he incluido acá. No, no lo he incluido, pero a ver, ya se puede hacer en pizarra. A ver, déjenme abrir. No es tan complejo. Eso también es un patrón de diseño. ¿Cómo saber la cantidad de memoria RAM a utilizar? Eso depende de la volumetría. Por ejemplo, si tienes 100 gigas de datos para hacer tus pruebas, tienes el proceso e inicialmente no tienes ideas de cuántas instancias de ejecución tiene que tener tu proceso, dices, vamos a probar con 10 a ver qué es lo que pasa. Y tu proceso termina y digamos que se demoró, voy a poner un número cualquiera, ¿no? 10 horas. El output es correcto, pero está lento y negocio lo quiere en 1 hora. Si tu código ha sido implementado con patrones de diseño, se va a cumplir la escalabilidad lineal. Para llegar a esa hora necesitamos 10 veces más potencia.
Eso quiere decir que necesitaríamos 10 de estas instancias para procesar 100 gigabytes de datos. Y si al día siguiente vienen 200 gigas de datos, para cumplir con la hora, pues necesitaríamos, como viene el doble, se tiene que utilizar el doble de instancias para procesar el doble de volumetría. Este concepto se le conoce como escalabilidad. Lo he simplificado demasiado, ya que literalmente tendríamos que hablar 3 horas para entender esto. Entonces, la respuesta es, se tiene que hacer una prueba y luego con una regla de 3 simples se escala en función de volumetría y complejidad del proceso y el tiempo que el negocio requiere para ejecutar ese proceso. Entonces, escalabilidad, ¿no? Hay que hacer una prueba y ver cuánto tiempo demora y luego escalar en función de eso. Aquí hay otra consulta. ¿Y en producción es mejor darle más RAM para que pueda terminar más rápido o es mejor limitarle la RAM con ese patrón para que no compita con otros jobs? La respuesta es de que tiene que ser un punto equilibrado. Eso también tiene un cálculo matemático. Ahí lo que se hace es saber el número de concurrencias de procesamiento, ¿no? Van a haber 10 procesos concurrentes a la vez en el clúster. Lo que se debe de hacer es usar el 100% de la potencia del clúster para todos esos procesos concurrentes y distribuirlo en función de prioridad. Ahí el arquitecto define qué es un proceso prioritario, qué es un proceso regular y qué es un proceso de baja prioridad. Y define porcentajes. Procesos prioritarios tienen un 30% de la potencia del clúster. Procesos de baja prioridad un 10% y así sucesivamente. Lo importante es que hay que tratar de hacer un uso del 100% del tiempo de procesamiento en el clúster. Y bueno, ya tendríamos que hablar también 3 horas exclusivamente de cómo distribuir con estrategias de procesamiento, ¿no? La respuesta es, se puede, hay que tener una estrategia y luego se industrializa esa estrategia. Aquí hay otra consulta. ¿La GPU entraría aquí? La GPU se utilizaría para procesos analíticos, en particular para procesos tensoriales o procesos matriciales. Si estás haciendo un reporte simple, no te conviene la GPU. Si estás haciendo una red neuronal, sí te conviene la GPU. Si haces un reporte en una GPU, ahí estás desperdiciando uso de GPU. Creo que depende mucho también de los argumentos del Spark SATMIT. Si vas a lanzarlo con más recursos, también debes de modificar esos parámetros. Es correcto. Acá, por ejemplo, para que todos lo podamos entender, he obviado esa parte, pero una vez que tenemos el compilado, hay que mandarlo a ejecutar con la herramienta de Spark SATMIT. Y ahí podemos configurar por parámetros la potencia del clúster que queremos asignar. Entonces, vean que hay muchas cosas interesantes de las cuales ya podríamos empezar a hablar. Lo importante es que ya hay patrones de diseño. Cualquier pregunta que ustedes tengan en su mente, o al menos lo que sea estándar, ya tiene un patrón de diseño que lo soluciona. Por ejemplo, otro clásico es el caché, que nos permite ahorrar tiempos de procesamientos. Por ejemplo, digamos que te piden hacer 3 reportes. Y para hacer estos 3 reportes, hay un punto que es compartido por estos 3 reportes. Primero se ejecutan estos 10 pasos y se construye el reporte A. Luego se vuelven a ejecutar esos mismos 10 pasos y se construye el reporte B. Luego esos mismos 10 pasos y el reporte C. Supongamos que estos 10 pasos en ejecutarse toman 5 horas de ejecución y cada reporte se demora 10 minutos en ejecutarse. Uno pensaría que todo el proceso se ejecutaría en 5 horas y 30 minutos, pero no es así, ya que cada cadena de ejecución en Spark es independiente. Esto se demora 5 horas con 10 minutos, esto también y esto también. En total, el proceso se demora 15 horas con 30 minutos. Y eso no tiene sentido. Lo ideal sería que esto se ejecute solo una vez y luego sea compartido por el resto de procesos. Para eso hay que crear un punto de caché. Para ponerlo en términos conceptuales, cuando hay un punto de procesamiento compartido por varios procesos, ese punto compartido tiene que estar en la caché de la memoria RAM para que se cree una vez, se mantenga en la caché y no se borre, para que el siguiente reporte ya utilice directamente la variable que está en la caché. Entonces, a nivel conceptual es simple, ¿no? Paso compartido se guarda en la caché. Para eso hay que activar un flag de almacenaje en la caché. Y eso hará que este primer paso se demorará 5 horas con 10 minutos. Pero ya el reporte B solo 10 minutos y el reporte C también, porque ya parten de lo que se calculó en la caché. A nivel de código, ¿eso qué significaría? Que aquella variable, por ejemplo, este es el data frame compartido por el reporte 1, 2 y 3. Pues esta variable la guardamos en la caché para que se pueda ser reutilizada en el resto
de los reportes. Este primer paso se demorará, bueno, muchísimo, las 5 horas con 10 minutos, pero a partir de ahí en adelante solo 10 minutos y ganaste tiempo. Algo tan simple como utilizar esta pequeña línea de código, que si la omites, pues eso se penalizaría en 10 horas de tiempo adicional. Vean la importancia que tienen los patrones de diseño. Por eso una cosa es saber codificar y otra cosa es saber codificar bien. Y también deben de saber que los patrones de diseño dependen del contexto. Un patrón de diseño no es bueno siempre. Por ejemplo, hay algunos escenarios como el checkpoint, que ahorra memoria RAM, pero a veces hace muy lento el proceso. Hay que saber cuándo utilizarlo, solo cuando el consumo de la RAM está en un 80%. Si estás usando solo un 50% de la RAM, por ejemplo, no tiene sentido usar el patrón de checkpoint. Vean entonces que hay varias consideraciones a tener en cuenta, pero una vez que sepas estos patrones, esta parte del desarrollo ya la vas a tener dominada y por lo tanto ya puedes industrializar el desarrollo de procesos de Big Data dentro de la empresa. Conoces el flujo estándar de trabajo y el núcleo de ese flujo es la programación. Si sabes los patrones de diseño, ya tienes solucionado el problema de la codificación y desde el día 1 ya puedes hacer desarrollos que sabes que cuando le des a ejecutar no van a colapsar memoria o no van a demorarse mucho en el procesamiento. Todo esto que les he mostrado el día de hoy solamente ha sido una simplificación. He tratado de mostrarlo, digamos, con algunos pequeños ejemplos en códigos sueltos y también parte conceptual para poder entenderlo. También deben de saber que este mundo del desarrollo es muy grande. Acá hay otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre caché y persist? Caché lo almacena en la memoria RAM. Persist, si la memoria RAM está libre, lo almacena en la RAM. Si está ocupada, la almacena en disco duro. Entonces hay incertidumbre con la función persist. A veces se va a ir para la RAM, a veces se va a ir para disco duro. Entonces conviene utilizar caché, ya que ahí tienes la garantía que siempre se va en la memoria RAM. Persist, en la medida de lo posible, no debería de utilizarlo. Ahora, este mundo es muy grande y para aquellos que estén interesados en profundizar sobre estos temas, el 13 y el 15 de junio se van a abrir cursos relacionados a Spark. Uno está enfocado completamente a Spark y se hace con Scala, ya que es el mejor lenguaje de programación para ver en profundidad Spark. Y el otro es un curso en donde también se utiliza Spark, pero se combina con algunas otras herramientas como Hadoop, ya que deben de saber que los motores de procesamiento parten de un sistema de almacenamiento. Pueden revisar los enlaces que les he dejado en la PPT para conocer los temarios de cada curso. También para los que no son alumnos de Big Data Academy y van a llevar su primer curso, tienen un 50% de descuento en cualquier curso en el que tú quieras matricularte. El día de mañana ya les van a compartir los detalles y los códigos de descuento para quienes quieran matricularse con, bueno, ya el curso que ustedes deseen llevar en algún momento. Yo personalmente estaré dictando ambos cursos. Acá hay otra consulta. ¿El Spark UI se puede usar para mejorar la performance? Sí, es correcto. Aunque la desventaja del Spark UI es que debemos de ir haciéndolo por prueba y error. La respuesta es sí, pero digamos que eso ya se deja hasta el final, ¿no? Primero se implementa todo con patrones de diseño para minimizar los errores lo más que se pueda. Y si por ahí todavía queda algo, ya bajamos al más bajo nivel con Spark UI y en vivo vamos debugueando para ver cuál es el cuello de botella y nos enfocamos en este cuello de botella. Les adelanto que al menos para casos empresariales es muy raro que se haga esto con Spark UI, porque con los patrones de diseño ya lo puedes hacer de antemano. Así que la respuesta es sí, sí es posible, pero digamos que es lo último de lo último, ya que es a más bajo nivel. En alguno de los cursos vamos a ver Delta Lake. Sí, en el caso del curso de Spark y Scala se ve el concepto de Delta Lake, que es una particularización de un Data Lake que permite actualizaciones. Y eso se hace con un formato binario conocido como Delta, que solamente se puede hacer en el entorno de Databricks. Así que sí, en Spark y Scala se ve. Por cierto, también en la diapositiva número 2 les estoy dejando mi
correo electrónico a aquellos que tengan consultas o dudas. Bueno, no importa si son alumnos míos o no lo son. O sea, si en algún momento crees que yo puedo ayudarte con alguna consulta puntual, puedes enviarme un correo aquí. Esto ya se los van a estar haciendo llegar al día de mañana a los que se han registrado en el formulario, así que por ahí me pueden contactar. A ver, aquí hay un par de consultas. ¿Se va a ver algún orquestador? Sí, en el caso del curso de Hadoop y Python hay que orquestar los pasos, ya que no solo se trabaja con Spark. Buenas noches, en Spark y Scala también entra Hadoop. No, en el caso de Spark y Scala se hace con el Databricks File System, ya que se practica sobre Databricks. Pero como son patrones agnósticos a la nube, pues se hace lo mismo funciona sobre lectura de Hadoop. En el curso de Spark y Scala se hace conexión a las tres nubes, de AWS, Azure y GCP. Mañana les van a pasar los enlaces para que puedan revisar los temarios en profundidad. ¿Hay algún curso de arquitectura de datos? Sí, de hecho también lo dicto yo. Se va a habilitar otra edición en julio. Solo sigan a Big Data Academy en redes sociales y ahí ya les va a aparecer el post o la publicidad. Pero sí, está programado para julio. Ya confirmé mis horarios. Hola, esta diapositiva la van a compartir con el material presentado en esta clase. Sí, les van a enviar la diapositiva, la grabación de video y los códigos de ejemplo. Buenas noches, Alonso. ¿Hay cursos para los que recién inician en Big Data? Sí, de hecho, el curso ideal para comenzar, digamos, alguien de cero, que no sabe nada de Big Data, es este de acá, el de Python y Hadoop. También hay un programa de especialización multicloud que también es ideal para empezar, pero todavía se va a habilitar a finales de julio. Así que si no sabes nada y recién quieres empezar, pues Python y Hadoop es el ideal. Buenas noches, Alonso. ¿Hay algún curso de gobierno de datos? De hecho, sí, yo tengo uno preparado, pero todavía se va a lanzar en agosto. Así que pues síganlo en redes sociales a Big Data Academy y ahí les va a llegar la notificación. Alonso, en el curso de Spark y Scala se verá algo de YARN. Sí, por detrás el gestor de recursos es YARN para hacer la reserva de memoria RAM. Ya saben, ¿no? Cantidad de memoria RAM, número de CPUs y distribuirlo en executors. Así sí que sí, se ve el gestor de recursos. ¿Hay descuentos para exalumnos? Ya, esa es una pregunta muy interesante. Este descuento, al menos en mis cursos va a ser así. Yo también soy el director académico, así que no hay ningún problema. Para los que son mis cursos, que para junio y julio, bueno, creo que va a haber un curso de Azure también. Si son exalumnos míos, también pueden acceder al descuento. Mañana les van a enviar y les van a decir, no, si eres alumno nuevo, tienes este código de descuento. Pero utilízalo, no importa. Pero esto solamente es válido hasta julio. De ahí en adelante solamente va a ser para nuevos alumnos. Así que si eres un ex alumno, también puedes usar ese código de descuento, pero solamente va a ser válido para un curso y solo hasta los cursos que inician en julio. De agosto en adelante solo es para alumnos nuevos. Así que aprovechen. En julio también se van a abrir los cursos de Big Data, de arquitectura. Lo van a hacer en lanzamiento de gobierno de datos. Y bueno, ya depende de lo que ustedes gusten, ¿no? Así que aprovechenlo ahí. En el curso de Spark y Scala se verá algo de YARN. Sí, por supuesto, claro que sí. Las clases de los cursos serán grabadas también. Todas las clases son grabadas, lo suben a en enlace de YouTube y le dan accesos a sus cuentas de YouTube. El acceso a las grabaciones es de por vida, así que puedes repasar todas las veces que quieras. ¿En cuál de los cursos se ve la I de IntelliJ? ¿O es en ambos? Ah, no, aquí. Ese solamente se ve aquí. De hecho, eso está en la última clase, que es la compilación. Solamente se ve en el de Spark y Scala. Hay cursos en AWS, por supuesto. Hay los cursos de AWS, Azure y GCP, pero esos todavía se van a habilitar en julio. ¿Cuál es el costo de Spark y Scala en Databricks? Creo que era de 790 soles, aproximadamente unos $200. Con el 50% de descuento, ¿cuánto será? No lo sé, ¿no? 300 algo, 300 tantos soles, ¿no? O sea, sí, supongo que les conviene, al menos en este momento. ¿Algún momento has pensado en MLOps? Para Machine Learning. De hecho, sí, la siguiente edición del curso de Ciencia de Datos va a incluir algunas actualizaciones y en esa parte va a incluir también la parte de Machine Learning para las tres nubes y en parte se va a hacer con eso para tratar de ser lo más agnósticos posibles. Todavía no está habilitado, pero se va a habilitar dentro de un mes. ¿El de AWS de julio es orientado a Big Data o es más genérico?
está orientado más a la parte de Big Data y de integración a los otros servicios de AWS. El de Spark y Scala, ¿qué horarios tiene y cuánto tiempo durará? Mañana les van a enviar ya la información detallada en un enlace. A ver, los voy pasando al menos este enlace. Todo esto ya se los van a pasar formalmente a los que se hayan registrado en el formulario del evento. ¿Cuándo inicia? La próxima semana. ¿De qué horario? ¿Qué horario? De 6:30 a 9 de la noche. ¿Hasta qué fecha? Realmente no lo recuerdo. Pero ahí en el enlace lo pueden encontrar ya con más calma y el resto de cursos. En este momento solamente para matrícula están habilitados estos dos cursos y el curso de Big Data que empezó la semana pasada. Si te matriculas te van a dar acceso a las grabaciones de las dos clases. Para Big Data Architect, sí, de hecho sí, como les dije, ya es un curso estándar en Big Data Academy y la siguiente edición es a finales de julio aproximadamente. Ahora, si nos hemos pasado un poco de la hora, por favor, cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, consultas técnicas, ¿no? Respecto a los temas, ¿no? Informes ya, eso sí, pueden ir a las redes sociales y preguntar al inbox, que eso sí, no lo veo yo directamente. Pero si tienes alguna duda técnica de las cosas que estamos viendo aquí o relacionadas, ahí tienes mi correo para preguntarme en cualquier momento. Puedes lanzarme cualquier pregunta, ¿no? Da igual si eres un alumno mío o de otra institución o simplemente tienes curiosidad y estudias por tu cuenta, da igual, ahí tienes mi correo y si tienes alguna consulta, trataré de ayudarte en la medida de lo posible. Ahora sí, damos por cerrada la conferencia del día de hoy. Perdón por alargarme tanto, pero había más cosas que decir. ¿Realizas consultoría? Sí, justamente yo soy director de Data y Analytics en Big Cloud Dev, que es una empresa aquí en Latinoamérica, así que sí, realizo consultoría. ¿Puedes compartir las diapositivas? Sí. Mañana el correo de informes les va a enviar todo lo que han visto el día de hoy, no se preocupen. Muchas gracias a todos por asistir y espero verlos en futuras conferencias y cursos que daremos. Gracias a todos.